líderes de esta facultad. Acá tenemos conmigo a la vicedecana de la Facultad Politécnica, la licenciada Limpia Ferreira. En su tiempo que le tocó trabajar con el proyecto Aguaratatá, Firefox para Android y para escritorio, ella era directora y ahora está con una responsabilidad más grande. Entonces ella estuvo con nosotros desde el vamos para este proyecto cuando se presentó. Así también nos vamos a olvidar que está llegando el decano y la viceministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Paraguay. Ellos también estaban apoyando fuertemente cuando nos acercamos con este proyecto de traducir el Firefox para escritorio. Está llegando también. Y nuestro administrador de redes sociales, Facebook, director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní también, el profesor David Galeano, con todos sus profesores de traducción también está por acá. Y vamos a ir llegando la gente de la Organización de Paraguay para que nos digan unas palabras a la vicedecana y después a nuestra ministra. Muchas gracias. Buenos días, gracias por vuestra presencia aquí en nuestra casa. Para nosotros realmente es un honor que hayan elegido la Facultad Politécnica para esta reunión tan importante y por sobre todo fortalecer la lengua materna nuestra, que es el guaraní. Nuestra lengua materna, en alemán, todos los idiomas, lengua materna es la que habla la mamá y se transmite de generación en generación. Y para nosotros eso es el guaraní. Gracias por estar aquí. Discúlpenme que estoy muy de paso nomás, pero estamos con miles de actividades, pero que tenga la mejor estadía posible y aquí están en muy buenas manos y que todo lo que sea necesario tienen que pedir nomás y vamos a tratar de satisfacer. Muchas gracias y que tengan una exitosa jornada. Muchas gracias. Buenos días para todos, nada más para darle la bienvenida a algunos ya les conozco, ¿verdad? No voy a mencionarlos, pero sí voy a dejar mencionarlos a otros. Agradecemos la presencia, agradecemos a todo el equipo de Mozilla de estar hoy aquí presente. Espero que este fin de semana sea una jornada muy provechosa en donde nuestra gente pueda aprender mucho respecto de cómo trabajar para tener varios proyectos por delante con Mozilla. Así es que éxitos y bendiciones para este emprendimiento de este fin de semana. Muy bien, la ministra también que va a venir a compartir también la bienvenida, por favor, ministra. Maite y PN, muy buenos días, un saludo cordial para ustedes. En realidad, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, este es un proyecto interinstitucional, el proceso de traducción de Mozilla, que compartimos con la Facultad Politécnica, el Ateneo, el Instituto Superior de Lenguas, y es un proyecto muy interesante, tiene un valor simbólico trascendente para la lengua guaraní porque implica el desafío de su desarrollo terminológico para cubrir este ámbito que antes no tendría esta lengua. Es un gran desafío, es un proceso de mucho aprendizaje. Eso significó el proceso de traducción de este navegador acá en Paraguay. Creo que ya decimos bastante, una experiencia ejemplar que mostramos nosotros también, porque creemos que la vitalidad de la lengua se garantiza con su entrada a los nuevos medios tecnológicos, a los nuevos códigos que usamos con el desarrollo de las tecnologías, y que tenemos mucha esperanza de que proyectos como estos se multipliquen, sobre todo a favor de las lenguas locales, las lenguas minorizadas. Muchas veces no son lenguas minoritarias, sino lenguas minorizadas, a la actitud más de discriminación, de subvaloración de nuestras lenguas. Sobre todo eso ocurre en Latinoamérica, en nuestros países, ¿verdad? Y eso podemos revertir. De esta manera podemos también lograr un reposicionamiento social y darle a las lenguas justamente su capacidad de trascender las fronteras, los espacios y los tiempos. Orero, creímos sin la Paraguay como para
Teta Oñeñe Guaraní, a Reguá, y Carrejapea López Chaucá, o Paiteje Claro, Javier Sharamujá. En los espacios donde mostremos esta experiencia es valorar, es admirar. Así que nosotros también valoramos esa confianza y esa apuesta de Mozilla por el trabajo aquí en Paraguay y deseamos que esto prospere, que esto se multiplique en otros espacios y para esta jornada también les deseo que sea fructífera en el intercambio, en el aprendizaje. Muchísimas gracias.